Día de desempates en la gran final del Grand Prix de la FIDE Berlín, tercer y último torneo de este circuito. Tenemos estos desempates porque hubo tablas en las dos partidas a ritmo clásico y hoy se juegan dos partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada. Y decirte que en la primera partida hubo tablas y acá sí ha habido ganador y por ende campeón. Todo esto sin spoiler, por supuesto. Blancas para Wesley So, negras para Hikaru Nakamura, ambos grandes maestros de los Estados Unidos. Prepárate para ver una partida espectacular y definitoria, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Wesley So con E4, responde Hikaru Nakamura con E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 apertura española, también conocida como Ruy López, caballo F6, defensa berlinesa, pero no te preocupes, ya sabes que hay campeón tras esta partida. Bueno, sigue el juego con enroque, caballo por E4, torre E1, la segunda opción más empleada. Lo más jugado, y te lo muestro porque sé que te interesa aprender más de la teoría de aperturas, es en realidad el movimiento de 4. Y sigue esto con caballo D6, atacando al alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8, jaque, rey por D8, etc. Llegando así a una posición seca de maniobras. Pero regresemos a lo jugado en la partida. Torre E1 por parte de Wesley So, Hikaru Nakamura, caballo D6, atacando al alfil, caballo por E5. Ahora, nota que el alfil español está envenenado, por lo que las negras juegan alfil E7, ya que es importante quitarse los rayos X de la torre blanca allí en E1. Y además, esto ahora sí amenaza caballo por alfil. Ahora bien, si las negras caían en la tentación y jugaban caballo por B5, las blancas ganarían en el acto, tras caballo por 6 jaque, a la descubierta el jaque y a la siguiente caería la dama de las negras. Es por ello que alfil E7 es preciso, es necesario de jugar. Sigue esto con alfil F1, ya que como dije el alfil ahora sí que estaba siendo amenazado. Caballo por E5, torre por E5, enroque, D4, caballo E8. La idea de esta jugada es llevar al equino hasta F6. Ahora, quiero que sepas que esto es lo segundo más jugado. Lo más empleado es alfil F6, a lo que sigue torre E1, torre E8, C3, torre por E1, dama por E1. Luego podría seguir caballo F5 y las negras comienzan a acomodarse. Pero caballo E8 lo jugado por Hikaru Nakamura, Wesley So D5 ganando espacio, alfil C5, y esto plantea una amenaza concreta, y las blancas juegan torre E1, entendiendo la amenaza, y es que si se jugaba cualquier cosa, como, por ejemplo, caballo C3, entonces alfil por F2 jaque, y lo mejor sería ahora huir con el rey hasta H1, pues tras rey por F2, entonces dama F6 jaque y caería la torre blanca. Así es que, entendiendo la amenaza de alfil C5, torre 1 lo que juega Wesley, Hikaru D6, caballo C3, alfil F5, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, caballo F6. Esto podría estar preparando un caballo G4 tocando en F2 en conjunto con su alfil de C5. Así es que H3 se juega en la partida, H6 evitando un posible alfil G5, alfil D2, dama D7, dama F3. Esto amenaza alfil por H6, seguido de dama por F6. Así es que las negras contrarrestan esta amenaza jugando alfil D4, que defienda al caballo. Sigue la partida con torre a D1, torre a E8, torre por E8, caballo por E8. Esta captura, asumo, tiene como idea jugar con un futuro avance F5. Ahora bien, digamos que un torre por E8 era totalmente posible. Pero caballo por E8 lo que juega Nakamura, dama de 3, alfil B6, una ligera imprecisión donde esta pieza, el alfil, podría comenzar a sufrir una vez las blancas comiencen a mover los peones del flanco de dama. Entonces, en lugar de esto, alfil E5 parecía interesante y un F4 simplemente se respondería con alfil F6. Aunque claro,
Habría luego que ver cómo resolver el problema del caballo enclaustrado allí en E8. Quizás se podría jugar alfil D8 para caballo F6, o bien un G6, alfil G7 y caballo F6, por ejemplo. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil B6 y ahora torre E1. Una jugada totalmente natural, pero tal vez, al no estar aún en juego la columna E, parecía más fino jugar caballo E2 para alfil C3, mejorando la diagonal para esta pieza, luego llevar el caballo G3 para buscar la casilla de F5, etc. Parecía mejor, ¿no? Pero bueno, torre 1 lo he jugado en la partida, caballo F6, caballo E4, dama F5, G4, dama G6, alfil C3, caballo D7, caballo G3, dama por D3, C por D3. Peones doblados, sí, pero nota que ambos peones controlan casillas importantes, sobre todo el de D3. Sigue esto con G6, rey G2, caballo D5 tocando en D3, torre D1. Jugada totalmente correcta, aunque alfil por E5, al menos a mí, me parece súper natural, para no volver a mover la torre por tercera vez. Ahora bien, So sabe lo que está haciendo, y por eso juega torre D1. Sigue la partida con torre 8. Acá, un caballo D7 era una opción interesante para jugar, por ejemplo, con caballo E5. Pero en la partida se ha jugado torre 8, sigue el juego con caballo E4, amenazando caballo F6, jaque con doblete a torre y rey F8, caballo F6, torre 7, A4, amenazando con capturar al alfil vía A5 y B4, ¿verdad? Jugando A5 y B4. Las negras juegan A5. Acá un C6 para alfil D8 era una opción interesante. Sin embargo, se ha jugado A5, sigue esto con H4 y ahora una jugada tremenda. C6, pero tremendamente mala. Esto permite a las blancas ganar una pieza. En lugar de esto, aquí un caballo de 7 hubiera evitado lo que veremos ahora en la partida. ¿Y qué es lo que evita luego de TC6? Bueno, esta jugada, alfil por E5, quebrándole las patas al caballo, lo cual es necesario para la continuación ganadora. Eliminar al defensor de la casilla que vemos ahí en D7. Bueno, sigue la partida con D por E5. Obviamente no. Torre por E5 por caballo D7 jaque, ¿verdad? Y habría doblete a torre y rey. Entonces D por E5 es necesario de jugar. Y fíjate ahora, D6. La torre es amenazada y solo tiene para jugar torre D6, que es lo que se juega en la partida. Y ahora caballo D7 jaque y ves cómo cae el alfil negro, ¿verdad? Sigue esto con rey G7, caballo por B6. Esto ya es ventaja decisiva. Pieza de más para las blancas. Y a estos niveles ya es demasiado, ¿no? Bueno, sigue esto con torre por D6, caballo C4, torre D4, F3 para evitar la caída del importante peón de G4, rey F6, B3, B5, A por B5, C por B5, caballo por A5, H5, G por H5, G por H5, rey G3, torre D6, B4, rey F5, caballo B3, torre G6, jaque, rey F2, torre A6, caballo A5, torre D6, rey E3, torre D4, caballo C6, torre por H4. Nakamura sigue luchando, aunque en esta oportunidad será inútil. A quien tiene enfrente es a uno de los jugadores más técnicos del mundo. Sigue la partida con D4, E por D4 jaque, torre por D4, torre H1, torre D5 jaque, rey G6, torre por B5, H4, caballo D5 jaque, rey G7, rey F4, torre G1, caballo G4, H3, torre G5 jaque, rey F8, torre H5, rey G7, B5, torre B1, torre G5 jaque, rey H7, caballo F6 jaque, rey H6, caballo G4 jaque, rey H7, rey G3, torre B3, torre F5, rey G6, torre F6 jaque, rey G5 y bueno, sin esperar la réplica de su rival, Hikaru Nakamura abandona la partida. Y es que podría seguir rey por H3 o incluso un avance B6 y listo, las negras ya no tienen contrajuego. Wesley So es el campeón del Grand Prix de Berlín, aunque con ello no logra clasificar al candidatos, pero sí ganar mucho dinero, además de elo en ritmo rápido. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal,
Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!